Buenas noches, queridos. Soy la señora Rosa. Tengo 78 años en este año 2025. Nací en 1987 en una zona rural remota de Minas Gerais, Brasil. Antes de comenzar mi historia, quiero pedirles a quienes me están escuchando que den like a este video, se suscriban al canal y dejen un comentario diciéndome desde dónde me están escuchando. Saber que mis palabras llegan lejos siempre es una gran alegría para mí. Crecí en una casa humilde, con paredes encaladas de blanco y suelo de tierra compactada, en una época en que la electricidad era un lujo en los pequeños pueblos del interior. En mi familia éramos 5 hermanos, 3 varones y 2 mujeres, pero desde muy pequeña noté la terrible diferencia en cómo mi madre, Carolina, nos trataba a mis hermanas y a mí. Mis hermanos eran los hombres de la casa. Desde chicos recibían las mejores porciones de comida, ropa nueva cuando la necesitaban y, lo más importante, podían ir a la escuela. En cambio, mi hermana Ana Lucia y yo éramos poco más que sirvientas, sin derechos más allá de trabajar duro. Mi madre era una mujer amargada. Ahora, a esta edad, entiendo que ella también fue víctima de una infancia dura en los años 1920. Hija de un padre violento, obligada a casarse a los 15 años, pero en aquel entonces todo lo que sentía era miedo y confusión. Sus ojos marrones siempre parecían acusarme de algo. Aún recuerdo vívidamente sus manos ásperas, callosas por el trabajo en el campo, que no dudaban en castigarme por el menor error. Las niñas no necesitan estudiar, solo aprender a cuidar la casa para conseguir un buen marido, repetía como un mantra, obligándome a levantarme a las 4 de la mañana para encender el fogón y preparar café. A los 8 años ya lavaba la ropa de toda la familia en el arroyo, con las manos agrietadas por el jabón hecho de ceniza. A los 10 cocinaba para todos mientras mi madre trabajaba en el campo. ¡Ay de mí si los frijoles se quemaban o la harina se acababa antes de tiempo! Los castigos eran severos y frecuentes. Arrodillarme sobre granos de maíz durante horas, dormir en el cuarto trasero sin ventanas o comer gachas de maíz sin sal durante días. Pero lo peor era cuando encontraba los cuadernos que escondía. Deseaba aprender con una ansia ardiente. Mi hermano mayor, Miguel, compadeciéndose de mí, me traía sus viejos cuadernos y me enseñaba en secreto lo que aprendía en la escuela. De noche, bajo la luz de una lámpara de aceite, cuando todos dormían, copiaba letras, aprendía números y soñaba con un futuro diferente. A los 12 años, ocurrió uno de los eventos más dolorosos de mi infancia. Encontré escondida en una vieja caja de zapatos una fotografía amarillenta. En ella, un hombre joven y apuesto sonreía junto a mi madre. En el reverso decía Carolina y Juan, 1946. Mi padre murió cuando yo era muy pequeña, o eso me habían contado. Sabía muy poco de él, solo que llevaba su nombre. Cuando mi madre me sorprendió con la foto en las manos, su rostro cambió. Nunca olvidaré esa mirada, una mezcla de odio y pánico. Fue la única vez que la vi perder el control por completo. Me arrancó la foto de las manos, la hizo pedazos y gritó palabras que una niña como yo no podía entender del todo. Me llamó sucia,
curiosa, igualita a tu maldito padre. Como castigo, me encerró en el sótano oscuro de la casa, un lugar húmedo, sin ventanas, donde guardábamos papas y alimentos. Estuve ahí 3 días seguidos, con solo un pedazo de pan seco y un vaso de agua cada día. Mis hermanos intentaron interceder, pero ella amenazó con castigarlos también. En ese sótano oscuro, entre lágrimas y miedo, me prometí a mí misma: algún día dejaría esa casa, algún día sería dueña de mi destino. Ese fue el momento en que la semilla de la libertad se plantó en mí, aunque tuve que soportar muchos años de sufrimiento antes de poder cosecharla. Al crecer, los golpes disminuyeron, pero el trabajo agotador y las humillaciones aumentaron. A los 14 años, mientras las chicas del vecindario preparaban fiestas de cumpleaños, yo ya era casi una ama de casa a tiempo completo. Cocinar, lavar, planchar, cuidar el huerto y, cuando era necesario, ayudar en el campo. Mi hermana Ana Lucia, 2 años menor, tenía un carácter más resignado y parecía aceptar la vida que mi madre había trazado para nosotras. Ella se conformaba con su destino. Yo no. Cada humillación, cada injusticia alimentaba un fuego interior que se negaba a apagarse. En esa época comencé a ahorrar cada moneda que podía. Descubrí que tenía habilidad para la costura y, a escondidas, hacía pequeños arreglos para los vecinos, ganando unas pocas monedas. Escondía el dinero en un zapato viejo en el fondo del armario, un pequeño tesoro que representaba mi posibilidad de escapar. De noche, cuando la casa dormía, sacaba los cuadernos escondidos y estudiaba bajo la luz de una vela hecha con grasa sobrante. Miguel seguía trayéndome libros de la biblioteca de la escuela, literatura, historia, geografía. Devoraba todo con una sed infinita de conocimiento. En un libro vi por primera vez imágenes de grandes ciudades, universidades, mujeres trabajando como maestras o enfermeras. Eso abrió un mundo nuevo. Había oportunidades más allá de una vida de sumisión y trabajo. Había un futuro donde podía ser más que la hija de Carolina, más que una esposa y madre. Pero mi madre parecía tener un sexto sentido para detectar cualquier cosa que me diera esperanza. Una tarde de domingo, mientras ella visitaba a una amiga, me sumergí tanto en la lectura de un libro de poesía que no escuché sus pasos al volver. Cuando me di cuenta, ya estaba en la puerta, con los ojos encendidos de furia. Me arrancó el libro de las manos y lo arrojó al fuego. Cosas del diablo, los libros solo meten ideas locas en la cabeza de las mujeres, gritó, mientras yo veía impotente cómo las páginas se convertían en cenizas. Ese día no solo hubo golpes, fue peor. Encontró y quemó todos los cuadernos que había escondido durante años. Por primera vez pensé que no podría soportarlo más. Por primera vez la idea de huir se volvió más concreta que un sueño lejano. Tenía casi 16 años y sentía que cada día en esa casa era otro día de mi vida robado. El destino aún tenía muchas pruebas antes de que pudiera ser libre. A los 17 años descubrí la verdadera razón por la que mi madre me odiaba. También fue cuando supe que debía escapar de esa casa para sobrevivir. En enero de 1964, el calor era particularmente sofocante en el interior de Minas Gerais.
El desayuno estaba listo cuando mi tía Isabel, hermana de mi madre, llegó inesperadamente de la capital para visitarnos. Tía Isabel era la única en la familia que me trataba con cariño. Cada vez que venía, traía pequeños regalos escondidos en su bolso. Una cinta para el cabello, una pastilla de jabón perfumado, cosas simples pero valiosas, como oro para mí. A mi madre no le gustaban esas visitas, pero no podía prohibirlas. Isabel era viuda de un comerciante exitoso y a menudo ayudaba a nuestra familia en tiempos difíciles. Pero ese día había algo diferente. Las dos se encerraron en la sala y a nosotros, los hijos, nos echaron fuera. Me quedé en el patio fingiendo barrer hojas secas, pero en realidad me acerqué a la ventana entreabierta de la sala. Entonces escuché las palabras que lo cambiaron todo. Carolina, por el amor de Dios, la niña ya es grande. Rosa merece saber la verdad sobre su padre. ¿La verdad? Mi madre escupió esa palabra. La verdad es que ese miserable me abandonó cuando estaba embarazada para irse con la hija de un coronel. La humillación que sufrí en este pueblo, todos lo sabían, menos yo, una tonta soñando con una boda. Y luego tuve que cargar con esta niña, idéntica a él. Cada vez que veo su cara, lo veo a él, humillándome. Me quedé paralizada, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. Así que era eso. No era hija del hombre que mi madre luego dijo que era mi padre, el que murió cuando yo era pequeña. Era el resultado de un amor que terminó en traición y humillación. Entonces castigas a la niña por la culpa de un hombre, Carolina. Mira lo que estás haciendo. Rosa es inteligente, trabajadora. Podría tener un futuro diferente. ¿Un futuro? ¿Qué futuro? Para terminar como yo, engañada, abandonada, con un hijo en el vientre. No. Es mejor que se quede aquí, bajo mi control, aprendiendo que el lugar de una mujer es cuidar la casa. Al menos no deshonrará a nadie allá afuera. No pude escuchar más. Me alejé de la ventana con las piernas temblando. Un torbellino de emociones me ahogaba. Ira, tristeza, decepción, pero extrañamente también un poco de alivio. Finalmente entendí. No era yo el problema, nunca lo había sido. Era el fantasma de un hombre que nunca conocí, el dolor que mi madre nunca superó y que decidió descargar sobre mí. Esa noche, cuando toda la casa dormía, la tía Isabel entró sigilosamente en la pequeña habitación trasera donde yo dormía. Sin decir nada, me entregó un sobre sellado. Ábrelo solo cuando estés sola, niña, y recuerda, siempre hay un lugar para ti en mi casa, en Belo Horizonte. Esperé hasta estar segura de que nadie estaba despierto y con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con una caligrafía elegante, muy diferente de la escritura simple y entrecortada de mi madre. La carta estaba fechada en mayo de 1917, 3 meses antes de mi nacimiento. Querida Carolina, comenzaba la carta, escribo esta carta con el corazón lleno de remordimiento. Sé que las palabras no pueden reparar el daño que he causado, pero necesito que sepas la verdad. No huí con Margarida, la hija del coronel, por elección. Fui amenazado de muerte. El coronel descubrió nuestro amor. El niño que llevabas dentro
y me dio un ultimátum: casarme con su hija, a quien dejé embarazada en un momento de debilidad, o mi familia entera sufriría las consecuencias. ¿Sabes el poder que tiene el coronel en estas tierras? No tuve opción. Esto no disminuye tu dolor ni justifica mi abandono, pero quiero que sepas que siempre te amaré a ti y a nuestro hijo, aunque sea desde lejos. Dejo todo el dinero que pude reunir con tu hermana Isabel. No es mucho, pero espero que ayude a ti y al niño a tener una vida mejor. Perdona mi cobardía. Perdona que no sea el hombre que mereces. Con amor eterno, Guau. Junto a la carta había una pequeña foto, la misma que había encontrado una vez y por la que fui castigada en el sótano. Era mi verdadero padre. Y como dijo mi madre, realmente me parecía mucho a él. Los ojos verdes, el rostro similar. Lloré en silencio hasta el amanecer. No solo eran lágrimas de tristeza, sino de determinación. La carta lo cambió todo. Mi padre no abandonó a mi madre por crueldad. Fue obligado a elegir entre ella y la seguridad de su familia. No era el monstruo que había imaginado durante años. Más importante aún, la carta me mostró que no era un error, no era una vergüenza como mi madre siempre me hizo creer. Era el resultado de un amor verdadero, aunque terminó en tragedia. A la mañana siguiente, la tía Isabel se fue, prometiendo regresar en 2 meses. Antes de partir, aprovechó un momento a solas conmigo mientras lavaba ropa en el tanque. Rosa, ya hablé con tu madre. La próxima vez te llevaré a Belo Horizonte por un tiempo. Le dije que puedes ayudarme con las tareas de la casa porque ya estoy vieja. Aguanta un poco más, niña. Sus palabras encendieron en mí una esperanza que nunca había sentido. 2 meses. Solo necesitaba resistir 2 meses más en esa casa. Pero el destino tenía otros planes. Una semana después de que la tía Isabel se fue, mi madre me llamó a la sala después de la cena. Su rostro estaba más severo de lo habitual. Hoy recibí una carta de don Bernardo. Bernardo Silva era el hombre más viejo y rico de la región, viudo, de más de 50 años, con 5 hijos adultos, conocido por su adicción al alcohol y su violencia. Todo el pueblo sabía cómo había maltratado a su difunta esposa. Quiere casarse de nuevo. Ofreció una dote generosa, tierras, unas vacas. Le dije que estás disponible. Sentí que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. ¿Un matrimonio forzado? Ese era el destino que mi madre había planeado para mí. Pero mamá, es lo suficientemente viejo para ser mi abuelo. La bofetada llegó rápida y fuerte, dejando mi mejilla ardiente. ¿Desde cuándo tienes derecho a elegir, niña? Esta es una buena oportunidad. Entrarás a una casa grande, con tierras, con comodidades. El acuerdo ya está hecho. El próximo mes es la boda. Esa noche no dormí. La idea de casarme con Bernardo Silva era peor que cualquier castigo que hubiera soportado. Todos conocían su crueldad y brutalidad. Sabía que, si ese matrimonio sucedía, solo cambiaría una prisión por otra, aún peor. Fue entonces cuando tomé la decisión. No esperaría 2 meses para que la tía Isabel regresara. Tenía que actuar de inmediato. Al día siguiente, con la excusa de ir al mercado, encontré un momento a solas. Corrí a la oficina de correos
y envié un telegrama urgente a la tía Isabel contándole sobre el matrimonio arreglado. De camino a casa, pasé por la casa de mi única amiga, Beatriz, la hija del zapatero. Tengo que escapar, Beatriz. Mi madre quiere que me case con Bernardo Silva. El rostro de Beatriz palideció. Ella conocía bien las historias sobre él. ¿Cuándo? Esta noche. Tengo que irme lejos antes de que mi madre anuncie oficialmente el compromiso el domingo en la iglesia. Beatriz, siempre leal, no dudó. Preparó un pequeño paquete con algunas prendas sencillas que me prestó. También me dio el poco dinero que había ahorrado a escondidas de su padre. No era mucho, pero junto con lo que yo había guardado de mis trabajos de costura clandestinos durante años, tal vez sería suficiente para llegar a Belo Horizonte. El plan era simple, pero arriesgado. Esperar a que todos durmieran, tomar algunas cosas y la carta de mi padre, y partir en la oscuridad. Pediría un aventón hasta la ciudad más cercana y luego tomaría un autobús a Belo Horizonte. En ese momento, sabía que estaba a punto de dejar atrás todo lo que conocía. Probablemente no volvería a ver a mis hermanos, especialmente a Miguel, quien tanto me había ayudado. Pero también sabía que esta era mi única oportunidad de sobrevivir. Lo que no sabía era que esa huida nocturna sería solo el comienzo de un viaje mucho más largo y difícil de lo que podía imaginar, y que años después regresaría a esa misma casa, no como la niña asustada de entonces, sino como una mujer completamente transformada. Escapar de casa fue la decisión más difícil, pero también la más liberadora de mi vida. En la noche de febrero de 1964, con solo 17 años, llevando un pequeño bulto de ropa y unas pocas monedas escondidas en el forro de mi falda, dejé atrás la única vida que conocía. El plan no salió exactamente como lo había previsto. Conseguí que un camionero me llevara a la ciudad vecina, pero supe que el autobús a Belo Horizonte solo salía a la mañana siguiente. Pasé la noche más aterradora de mi vida, escondida en una pequeña terminal de autobuses, temblando de miedo y frío, imaginando que en cualquier momento mi madre aparecería con Bernardo Silva para arrastrarme de vuelta. Cuando finalmente llegué a Belo Horizonte, después de casi 12 horas en un autobús viejo y ruidoso, me sentí completamente perdida. La gran ciudad me engulló. Tanta gente, tantos edificios, tanto ruido. Yo que nunca había salido del campo, sentía como si hubiera llegado a otro planeta. Encontrar la casa de la tía Isabel fue otro desafío. Tenía la dirección escrita en un papel, pero no sabía orientarme en ese laberinto de calles. Casi gasté todo mi dinero en un taxi después de horas de vagar, perdida y asustada. El rostro de la tía Isabel, cuando abrió la puerta y me vio, sucia por el viaje, con ojeras profundas, temblando de nervios, estaba lleno de asombro. Acababa de recibir mi telegrama esa mañana. «Dios mío, Rosa, ¿cómo llegaste aquí sola?» Estallé en llanto en sus brazos. Por primera vez en mi vida sentí una bienvenida verdadera, sin juicios, sin condiciones. Hablamos toda la noche. Le conté todo sobre el descubrimiento relacionado con mi padre, el matrimonio forzado, la huida desesperada. La tía Isabel lloró conmigo. Se disculpó por no haber intervenido antes, por no haberme sacado de esa casa años atrás.
Pero ahora estás aquí, niña, y aquí nadie te hará daño. Los primeros meses en casa de la tía Isabel fueron un período de adaptación. La vida en la capital era completamente diferente a todo lo que conocía. Todo me asustaba. El ruido constante de los autos, las multitudes en las calles, las luces, las costumbres. Yo, que siempre me levantaba antes del amanecer, ahora tenía que acostumbrarme al ritmo de la gran ciudad, donde la gente dormía tarde y se levantaba diferente. Pero también había maravillas: electricidad en todas las habitaciones, agua corriente, una radio que reproducía música y noticias de todo el país. Y lo más increíble para mí, los libros. La tía Isabel tenía un pequeño estante con novelas, enciclopedias, libros de poesía. Por primera vez podía leer sin temor a ser castigada. Una semana después de mi llegada, llegó una carta de mi madre dirigida a la tía Isabel. Ni una palabra para mí, solo exigencias de que me enviaran de vuelta de inmediato, amenazas de denunciar a la policía por secuestro de menor, acusándome de haber robado dinero antes de irme. La tía Isabel respondió con firmeza que yo estaría bajo su protección, que ella asumiría toda la responsabilidad y que, si era necesario, llevaría el caso a los tribunales para probar los maltratos que había sufrido durante años. No recibimos más respuestas. Llegar a la ciudad vecina, pero supe que el autobús a Belo Horizonte solo salía la mañana siguiente. Pasé la noche más aterradora de mi vida, escondida en una pequeña terminal de autobuses, temblando de miedo y frío, imaginando que en cualquier momento mi madre aparecería con Bernardo Silva para arrastrarme de vuelta. Cuando finalmente llegué a Belo Horizonte, después de casi 12 horas en un autobús viejo y ruidoso, me sentí completamente perdida. La gran ciudad me engulló. Tanta gente, tantos edificios, tanto ruido. Yo, que nunca había salido del campo, sentía como si hubiera llegado a otro planeta. Encontrar la casa de la tía Isabel fue otro desafío. Tenía la dirección escrita en un papel, pero no sabía orientarme en ese laberinto de calles. Casi gasté todo mi dinero en un taxi después de horas de vagar, perdida y asustada. El rostro de la tía Isabel, cuando abrió la puerta y me vio, sucia por el viaje, con ojeras profundas, temblando de nervios, estaba lleno de asombro. Acababa de recibir mi telegrama esa mañana. Dios mío, Rosa, ¿cómo llegaste aquí sola? Estallé en llanto en sus brazos. Por primera vez en mi vida sentí una bienvenida verdadera, sin juicios, sin condiciones. Hablamos toda la noche. Le conté todo, sobre el descubrimiento relacionado con mi padre, el matrimonio forzado, la huida desesperada. La tía Isabel lloró conmigo, se disculpó por no haber intervenido antes, por no haberme sacado de esa casa años atrás. Pero ahora estás aquí, niña, y aquí nadie te hará daño. Los primeros meses en casa de la tía Isabel fueron un período de adaptación. La vida en la capital era completamente diferente a todo lo que conocía. Todo me asustaba. El ruido constante de los autos, las multitudes en las calles, las luces, las costumbres. Yo, que siempre me levantaba antes del amanecer, ahora tenía que acostumbrarme al ritmo de la gran ciudad, donde la gente dormía tarde y se levantaba diferente. Pero también había maravillas: electricidad
en todas las habitaciones, agua corriente, una radio que reproducía música y noticias de todo el país. Y lo más increíble para mí, los libros. La tía Isabel tenía un pequeño estante con novelas, enciclopedias, libros de poesía. Por primera vez podía leer sin temor a ser castigada. Una semana después de mi llegada, llegó una carta de mi madre dirigida a la tía Isabel. Ni una palabra para mí, solo exigencias de que me enviaran de vuelta de inmediato, amenazas de denunciar a la policía por secuestro de menor, acusándome de haber robado dinero antes de irme. La tía Isabel respondió con firmeza que yo estaría bajo su protección, que ella asumiría toda la responsabilidad y que, si era necesario, llevaría el caso a los tribunales para probar los maltratos que había sufrido durante años. No recibimos más respuestas. Años después, a través de uno de mis hermanos, supe que mi madre había quemado públicamente la carta de la tía Isabel y prohibió mencionar mi nombre en la casa. Para todos, yo había muerto esa noche de febrero. Vivir con la tía Isabel abrió un mundo que nunca había conocido, un hogar sin gritos ni golpes, donde había diálogo, respeto y también cariño. Fue ella quien me animó a estudiar de nuevo. Tienes una mente brillante, Rosa. Sería un desperdicio no estudiar. Volver a la escuela a los 17 años, en una clase llena de estudiantes más jóvenes, fue inicialmente vergonzoso, pero mi sed de conocimiento superó cualquier vergüenza. Estudiaba el doble para recuperar los años perdidos. Pasaba largas noches con los libros, pero a diferencia del pasado, ahora podía encender la luz para leer sin temor a ser descubierta. Brasil en 1974 estaba lleno de agitación. Mientras yo luchaba por reconstruir mi vida, el país atravesaba un golpe militar. Las noticias en la radio eran caóticas y aterradoras. La tía Isabel, que tenía amigos involucrados en política, comenzó a preocuparse. Belo Horizonte, que ya me parecía enorme, de repente se sentía demasiado pequeño para protegernos. Entonces surgió una oportunidad que cambiaría mi vida. Un viejo amigo del difunto esposo de la tía Isabel le ofreció trabajo en São Paulo, en unos grandes almacenes recién abiertos. Para mí, propuso un puesto como aprendiz de costurera. São Paulo significaba un nuevo comienzo, una oportunidad de alejarme del pasado que me perseguía. En julio de 1974 tomamos un tren hacia São Paulo, dejando atrás Belo Horizonte y cualquier rastro que pudiera llevar a mi madre o a Bernardo Silva hasta nosotras. Recuerdo mirar por la ventana del tren, viendo cómo las montañas de Minas se desvanecían con el corazón mezclado entre alivio y melancolía. São Paulo era un mundo completamente diferente. La ciudad gigantesca me abrumó en los primeros días. Tantos autos, edificios altos, personas de todo Brasil y del extranjero. Alquilamos un pequeño apartamento en el barrio de Brás, cerca del centro y de los talleres de costura donde trabajábamos. Mi trabajo en los grandes almacenes comenzó siendo simple, haciendo pequeñas reparaciones en la ropa de los clientes. Pero pronto, mis habilidades de costura llamaron la atención. El gerente del área de moda femenina, un italiano llamado Lorenzo, notó que no solo sabía reparar, sino que también podía crear.
Tienes buen ojo para el corte y el color, muchacha. ¿Nunca has pensado en diseñar modelos? No, nunca lo había pensado. De hecho, nunca imaginé que mis manos, entrenadas por la necesidad en la infancia, pudieran crear algo hermoso, algo que la gente quisiera comprar. La idea al principio sonaba absurda, pero Lorenzo me alentó. Me dio retazos de tela que iban a desecharse y me pidió que experimentara fuera de horario. Comencé a diseñar modelos simples, inspirándome en los vestidos de las revistas de moda que circulaban en la tienda. Al mismo tiempo, seguía estudiando por las noches. La tía Isabel insistía en que la educación era el único camino hacia la verdadera independencia. A principios de 1966, con 19 años, completé el curso gimnasial y me inscribí en una escuela secundaria nocturna. Mis días eran agotadores. Trabajaba 10 horas en la tienda, estudiaba por las noches y aún encontraba tiempo para mis pequeños proyectos de costura. En septiembre de ese año conocí a Pedro, un joven contador que trabajaba en la oficina de la tienda. A diferencia de todos los hombres que había conocido, Pedro era amable, respetuoso y alentador. Pronto comenzamos a salir, siempre bajo la estricta supervisión de la tía Isabel. Ese chico parece decente, Rosa, pero ten cuidado. Los hombres al principio son dulces y luego muestran sus espinas. Entendía la preocupación de mi tía. Ella conocía bien la historia de mi madre, sabía cómo un hombre podía destruir la vida de una mujer, pero Pedro seguía demostrando ser diferente. Respetaba mis sueños, mi trabajo, mis estudios, decía que admiraba mi determinación. A principios de 1967 ocurrió algo inesperado. La jefa de costura pidió una baja por enfermedad y me ascendieron temporalmente a asistente creativa del área de moda femenina. Una clienta importante necesitaba un vestido para una gala y nadie lograba satisfacerla. En un momento de audacia, propuse uno de mis diseños. A la clienta le encantó y exigió que yo misma confeccionara el vestido. Trabajé día y noche en ese modelo. Cuando la clienta se probó el vestido terminado, sus lágrimas de alegría me hicieron saber que había encontrado mi verdadero talento. No solo pagó generosamente, sino que también me recomendó a sus amigas de la alta sociedad de São Paulo. Pronto tuve tantos pedidos personalizados que tuve que elegir quedarme en la tienda o arriesgarme a abrir mi propio taller. Pedro, que para entonces ya hablaba de matrimonio, me animó. Tienes talento, Rosa, y tienes valentía. ¿Qué más necesitas? Necesitaba capital para empezar, algo que parecía imposible para una chica que había huido de un pueblo en Minas. Pero la tía Isabel, siempre mi ángel guardián, había ahorrado dinero durante años. Ese dinero, supe después, provenía de la venta de un terreno que mi verdadero padre había dejado para mí. Tu padre quería que tuvieras un futuro diferente, Rosa. Usa este dinero para hacer realidad tu sueño. Es lo mínimo que él podía hacer por ti. En agosto de 1977, al cumplir 20 años, alquilé un pequeño espacio en el centro de São Paulo y abrí el atelier de costura Rosa. Los comienzos fueron difíciles, como en todo emprendimiento, pero mi talento, junto con las recomendaciones de mis primeras clientas, pronto convirtieron ese pequeño espacio en un destino para mujeres que buscaban prendas únicas y sofisticadas.
En diciembre de ese mismo año, Pedro me propuso matrimonio. Casarme significaba mucho para mí: seguridad, un compañero, la oportunidad de construir una familia llena de amor como nunca la tuve. Pero también traía un miedo profundo. ¿Y si Pedro cambiaba después del matrimonio? ¿Y si yo terminaba como mi madre, amargada, violenta, destruida por un hombre? Compartí mis temores con él en una noche estrellada junto al río Tieté, que en ese entonces aún no estaba tan contaminado. Pedro escuchó cada palabra sin interrumpir, sosteniendo mi mano temblorosa con fuerza. Rosa, no prometo ser perfecto, pero sí prometo nunca, jamás, disminuir tu valor como persona, tu talento, tu fuerza, tu determinación. Esa es la razón por la que te amo. Nos casamos en marzo de 1978 en una ceremonia sencilla. Deseaba que mis hermanos estuvieran allí, especialmente Miguel, quien tanto me había ayudado. Envié invitaciones, pero nadie vino. El miedo a enfrentarse a mi madre era más grande que el amor que sentían por mí. Lo entendí, pero guardé ese dolor en silencio. La vida matrimonial comenzó en un pequeño apartamento cerca de mi taller. Pedro continuó trabajando como contador, ahora también gestionando las finanzas de mi negocio en crecimiento. La tía Isabel se mudó con nosotros cuando su salud comenzó a deteriorarse a principios de 1969. Justo cuando sentía que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, llegó un telegrama que reabrió todas las heridas del pasado. Mi madre estaba gravemente enferma. Miguel me pedía que regresara a Minas para verla por última vez. El pasado que había tratado de dejar atrás llamó a mi puerta. Tenía que decidir si tenía el coraje suficiente para enfrentarlo. Ese telegrama me dejó paralizada durante días. Mi madre, a punto de morir, quería verme. La mujer que me había maltratado durante años, que planeó venderme en un matrimonio forzado, que rompió fotos familiares y me borró de su vida, ahora me llamaba para despedirse. Pedro y la tía Isabel respetaron mi silencio mientras lo consideraba. No me aconsejaron, no me presionaron. Sabían que la decisión tenía que ser mía. Después de una semana de intensa reflexión, decidí que iría. No para perdonar ni reconciliarme, no le debía eso. Iba para cerrar ese capítulo de mi vida, para mirar a los ojos a la mujer que me había atormentado y mostrarle que había sobrevivido, que había construido una vida de la que estar orgullosa a pesar de ella, sin su ayuda. Voy contigo, Rosa, dijo Pedro, preocupado por el impacto de ese reencuentro. No, esto es algo que tengo que hacer sola. Una mañana nublada de julio de 1979, tomé un autobús de regreso a Minas Gerais. El viaje de vuelta a ese pequeño pueblo parecía más largo que mi huida 5 años antes. Cada kilómetro que pasaba me llevaba de nuevo al pasado que había intentado dejar atrás. Al bajar en la polvorienta terminal de autobuses, sentí las miradas. Ya no era la Rosa flaca y asustada que huyó en una noche de febrero. Regresaba como una mujer de 22 años, bien vestida, segura de sí misma, dueña de su destino. Los murmullos me siguieron mientras caminaba por la calle principal. La hija de Carolina, la que se fugó. Mira, qué elegante. Dicen que es rica en São Paulo. La casa seguía igual en mi memoria. Paredes de adobe encaladas de blanco, techo de tejas desgastadas,
un patio con gallinas picoteando la tierra, pero parecía más pequeña, menos imponente. Tal vez porque yo había crecido, me había vuelto más fuerte. Miguel me esperaba en la puerta. Mi hermano, antes delgado, ahora era un hombre de casi 30 años, con el cabello ralo y ojos cansados. Nos abrazamos sin hablar. Las lágrimas hablaron por nosotros. Mamá está muy débil, Rosa. El médico dice que solo le quedan unos días. Entré en la habitación oscura donde mi madre yacía moribunda. El olor a enfermedad y medicinas era sofocante. Me tomó unos segundos reconocer en esa figura demacrada y amarillenta a la mujer fuerte y severa que había perseguido mis pesadillas. Carolina, de 56 años, parecía de 80. El cáncer la consumía desde dentro, más cruel que el odio que había alimentado durante tantos años. Sus ojos se abrieron cuando me acerqué a la cama. Por un momento vi un destello de reconocimiento y luego algo que nunca había visto en esos ojos: vulnerabilidad. Viniste. Su voz era apenas un susurro, muy lejos de los gritos que marcaron mi infancia. Vine, respondí secamente. Permanecimos en silencio durante largos minutos. ¿Qué decirle a una mujer moribunda que también fue mi verdugo durante años? ¿Qué palabras podían contener todo el dolor, la ira, el miedo? Ella rompió el silencio. ¿Estás bien en Sao Paulo? Estoy bien, tengo mi propio taller de costura. Me casé con un buen hombre. La tía Isabel vive con nosotros. Una sonrisa amarga cruzó sus labios resecos. Isabel, siempre metiéndose donde no debe. Ella salvó tu vida y tú querías arruinarla. ¿Es eso lo que viniste a decir? Me sorprendió su lucidez, la forma en que enfrentaba sus acciones. Esperaba negaciones, justificaciones, no esta aceptación cruda. No vine a decir nada, vine a ver que el ciclo se ha roto, que no seré como tú. Las lágrimas rodaron silenciosamente por su rostro arrugado. No eran lágrimas de arrepentimiento, la conocía demasiado bien para creer que pudiera arrepentirse. Eran lágrimas de reconocimiento, de darse cuenta de que, al final, yo había ganado. Esta casa, esta tierra, todo será tuyo cuando me vaya. Es tu herencia, dijo mi madre, con una voz débil como un suspiro. Solté una risa sin alegría alguna. No quiero nada de aquí. Puedes dejárselo todo a mis hermanos. Ellos ya tienen sus propias vidas. Miguel se casó con la hija del herrero y vive en Belo Horizonte. Los demás están dispersos por todas partes. Esta tierra siempre ha sido tuya, por derecho de herencia. ¿Derecho de herencia? ¿Qué derecho tengo en esta casa más allá de haber sido tu esclava? ¿Qué derecho, aparte de ser golpeada e insultada? ¿Qué derecho, aparte de casi ser vendida como ganado a Bernardo Silva? Mi voz se elevó. Años de resentimiento brotaron sin control. Ella no se encogió ni apartó la mirada. Solo asintió, como aceptando una verdad innegable. Bernardo Silva murió el año pasado. Borracho, como siempre, volcó su carro en el camino de regreso del pueblo. Esa noticia debería haberme aliviado, pero no sentí nada. El hombre que alguna vez atormentó mis pesadillas ahora era solo otro fantasma del pasado. Tienes todo el derecho de odiarme. No pido perdón. Solo te pido que aceptes lo que te pertenece.
Había algo en su tono. No era una súplica, sino una extraña forma de justicia que me hizo dudar. Esto no era solo una herencia material, tenía un significado más profundo, más simbólico. Lo pensaré, respondí finalmente. Me quedé en esa casa 3 días, alternando entre la habitación donde mi madre agonizaba y largas caminatas por la tierra. Visité cada rincón, el sótano donde era castigada, el arroyo donde lavaba ropa hasta que mis manos sangraban, el árbol de mango donde me escondía para leer a escondidas. Cada lugar guardaba recuerdos dolorosos, pero también me mostraba cuán lejos había llegado. En la mañana del 4.º día, Carolina falleció mientras dormía. No hubo una reconciliación dramática ni un perdón de última hora, solo el silencio solemne de 2 mujeres que a su manera reconocían el fin de una guerra. El funeral fue sencillo y breve. Pocos vecinos asistieron. Mi madre nunca fue querida en la comunidad. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, sentí un extraño alivio, como si un peso inmenso se hubiera levantado de mis hombros. Después del funeral, el notario del pueblo me buscó con el testamento. Como mi madre había dicho, me dejaba la casa y la tierra solo a mí. Mis hermanos solo recibieron algunos objetos personales. Ella redactó el testamento hace 2 meses, cuando supo que estaba gravemente enferma, explicó el notario. Insistió en que fuera así. Regresé a la casa, ahora oficialmente mía, y me senté sola en el porche, mirando la tierra que había sido mi infierno personal durante tantos años. ¿Qué hacer con ella? Venderla era la opción más lógica, tomar el dinero y no mirar atrás. Pero mientras veía el sol ponerse detrás de las montañas, una idea comenzó a formarse en mi mente. Esa idea creció durante toda la noche y para la mañana siguiente se había convertido en una determinación. Llamé a Pedro desde una cabina telefónica en el pueblo. Me quedaré unos días más, amor. Tengo algo importante que hacer. La semana siguiente usé una parte de los ahorros de mi taller de costura para contratar a un pequeño equipo de constructores. El proyecto era simple pero significativo. La vieja casa sería completamente renovada y convertida en una escuela de costura y artesanías para chicas y mujeres de la región, la Escuela de Artes y Oficios João Mendes, con el nombre de mi verdadero padre en el letrero. Era mi pequeña venganza, pero también una forma de honrar al hombre que, aunque ausente, deseaba un futuro mejor para mí. Regresé a São Paulo para organizar mi vida. Pedro, siempre comprensivo, apoyó de todo corazón mi proyecto. La tía Isabel, ahora anciana y enferma, lloró al enterarse del plan. Eres más grande que todos nosotros, Rosa. Transformar el sufrimiento en algo tan hermoso. Tu padre estaría muy orgulloso. En los meses siguientes viajé frecuentemente entre São Paulo y Minas. Mi taller de costura en São Paulo seguía bajo mi dirección, pero ahora tenía un nuevo propósito. La escuela comenzó a tomar forma. Contraté maestros locales, compré máquinas de coser, materiales de enseñanza y establecí un sistema de becas para que las chicas pobres estudiaran gratis. En enero de 1970, 6 meses después de la muerte de mi madre, inauguramos oficialmente la escuela. El pequeño pueblo
Nunca había visto algo así. Mujeres y chicas de toda la región se inscribieron para aprender costura, bordado y artesanías diversas. La habitación que alguna vez fue de mi madre se convirtió en una biblioteca, con estanterías de piso a techo llenas de libros sobre arte, historia y literatura, abiertas a todas las estudiantes que quisieran expandir sus horizontes más allá de las manualidades. El lugar donde sufrí mis peores castigos, el sótano oscuro, se transformó en el aula más luminosa y ventilada de la escuela, con grandes ventanas y luz inundando el espacio. Era el taller principal, donde las estudiantes más avanzadas creaban sus obras. Para muchas chicas de esta región, la escuela era la única oportunidad de aprender un oficio, lograr independencia económica y escapar de matrimonios arreglados o de una vida limitada a las tareas del hogar. Era precisamente lo que yo no tuve la oportunidad de hacer a su edad. Vi con mis propios ojos cómo las jóvenes cambiaban, ganaban confianza y descubrían talentos que ni siquiera sabían que tenían. Algunas continuaron su formación en ciudades grandes, otras abrieron pequeños negocios en el campo. Todas llevaban consigo la creencia de que podían ser más que los ciclos de su misión. En 1972, cuando la escuela ya funcionaba sin problemas, recibí una visita inesperada. Clara, la hija del coronel, la mujer con la que mi verdadero padre fue obligado a casarse, dejando a mi madre. Era una mujer elegante, de mediana edad, con ojos tristes que veía todos los días en el espejo. Vine a conocer a la hija de Juan, dijo simplemente. Hablamos durante horas. Supe que su matrimonio con mi padre fue tan infeliz como forzado, que mi padre murió de neumonía en 1958 sin superar nunca la depresión por haber abandonado a mi madre, y que ella vivió años cargando la culpa de un arreglo que no eligió. Tu padre nunca dejó de pensar en ti, aunque nunca te conoció. En sus últimos días, delirando por la fiebre, llamaba mi pequeña hija en Minas. Esa visita trajo un consuelo extraño, como si una pieza perdida del rompecabezas de mi vida hubiera encajado en su lugar, pero la verdadera sensación de victoria, la venganza completa, llegó meses después, cuando una anciana se inscribió en los cursos nocturnos de la escuela. Era la viuda de Bernardo Silva. Tras la muerte de su violento esposo, quedó en la miseria. Sus hijos vendieron todo y la dejaron casi sin hogar. Ahora, a los 70 años, quería aprender un oficio para mantenerse. Recuerdo el día que entró en mi oficina, temblando, avergonzada. No me aceptarás cuando sepas quién soy. Sé exactamente quién eres, señora Sofía, y por eso tendrás una beca completa y todo el apoyo que necesites. La incredulidad en su rostro valió más que 1000 palabras. Yo, la niña que casi fue entregada a su esposo como una esposa esclava, ahora era su benefactora. En ese momento entendí el verdadero significado de la venganza. No era hacer sufrir a otros como yo sufrí. Era romper por completo el ciclo de dolor, transformar el sufrimiento en poder, las heridas en sanación, el odio en propósito. La Escuela de Artes y Oficios João Mendes se convirtió en mi mayor legado, mucho más allá de mi taller de costura en São Paulo, más allá de cualquier vestido que haya creado. A través de ella, cientos de chicas tuvieron la oportunidad que a mí me fue negada.
la oportunidad de elegir su propio camino. Y eso, queridos amigos, fue la venganza más dulce que pude haber logrado. Los años pasaron como las páginas de un libro que se hojea rápidamente. Desde 1972 hasta ahora, muchas cosas han cambiado en el mundo, en Brasil y en mi vida, pero algunas permanecen iguales. Mi determinación, mi compromiso con la independencia de las mujeres y la escuela, mi mayor orgullo. La década de 1970 fue un periodo de gran crecimiento, tanto para el taller de costura en São Paulo como para la escuela en Minas. Mientras el país vivía lo que se llamó el milagro económico, expandí mi negocio con cautela y perseverancia. Pedro, siempre mi mayor apoyo, dejó su trabajo de contador para dedicarse por completo a gestionar nuestros proyectos. En 1974, a los 27 años, recibí una noticia que cambió mi vida una vez más. Estaba embarazada. La idea de ser madre me llenó de alegría, pero también de temor. ¿Qué tipo de madre sería, teniendo como ejemplo a la mía? ¿Podría romper ese ciclo vicioso? No eres tu madre, Rosa, dijo la tía Isabel cuando compartí mis miedos. Eres la mujer que elegiste ser. A pesar de ella, mi hija Clara nació en febrero de 1975, trayendo una luz más brillante a nuestras vidas. Al mirar su pequeño rostro, juré que nunca conocería una infancia como la mía. Crecería rodeada de amor, respeto y todas las oportunidades que yo no tuve. 2 años después, en 1977, nació mi hijo Lucas. Nuestra familia estaba completa. Equilibrar la maternidad y el trabajo fue un desafío, pero conté con el apoyo de la tía Isabel, quien, aunque anciana y frágil, disfrutaba cuidando a sus nietos postizos mientras yo trabajaba. La escuela en Minas superó todas mis expectativas. De ser un lugar para enseñar costura y artesanías, se expandió a cursos básicos de gestión, contabilidad e incluso leyes laborales. Queríamos que las estudiantes no solo aprendieran un oficio, sino que tuvieran todas las herramientas para ser verdaderamente independientes. En 1978 tuvimos a nuestra primera estudiante que ingresó a la universidad. Sofía, hija de un agricultor de la región, ganó una plaza para estudiar economía en Belo Horizonte. Fue la primera de muchas. Creamos un fondo de becas para apoyar financieramente a las chicas que querían continuar sus estudios superiores. El final de la década de 1970 también trajo pérdidas. La tía Isabel, mi ángel guardián, falleció pacíficamente en su cama en 1979 a los 84 años. Con ella perdí el último vínculo con que mi pasado, la única persona que conoció mi historia desde el principio y presenció todo mi recorrido. Ustedes son mi verdadera familia. Fueron sus últimas palabras para mí, Pedro y mis hijos. Perderla fue como perder a una madre, la madre que no tuve biológicamente, pero que el destino puso en mi vida. En su memoria, establecimos la Biblioteca Isabel Méndez en la escuela, un espacio más grande y completo, con especial énfasis en libros escritos por mujeres.